Bueno, agradecemos la participación la mañana de hoy del diputado Fidelio Despradé, diputado nacional del partido Alianza País, y vamos a darle la bienvenida con un cafecito Santo Domingo, Muy diputado, bien. Muy y bien. que este café nos ayude a reflexionar sobre algunos temas de interés en la Cámara de Diputados. Inicia una nueva legislatura, se abrió ahora el pasado 16 de agosto. Sí. Retos fundamentales en el Congreso Nacional, cosas que están pendientes en la Cámara de Diputados que tendrían que abordarse en esta nueva legislatura. Bueno, quedaron varios puntos pendientes. Por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con lo que ha sido la línea mía dentro del Congreso, está el proyecto que propone declarar las 5 provincias del sur como productora de agua y exenta de minería metálica. ¿Por qué? Porque tienen un déficit de agua espantoso, y en caso de que esa mina le den finalmente la aprobación para que empiece a operar, eso va a mermar aún más el déficit de agua que hay en las 5 provincias del sur. Eso fue aprobado en la Comisión Ambiental a unanimidad, el proyecto que yo presenté. Y un conjunto de diputados de las provincias del sur presentaron un proyecto porque empezamos juntos a estudiarlo, con los mismos argumentos y las mismas conclusiones. Y eso hizo que se fundieran los dos proyectos. Yeah. Pero eso está dormido en el medio de este conflicto. Está la ley de agua, que es muy conflictiva. Tiene muchos años ya discutiéndose ahí. Sí. Sí. Pero para mí los proyectos relacionados con la minería son los fundamentales. Ahora la Falconbridge acaba de abrir otro frente, diciendo que si ellos le conceden la explotación, ellos permanecen 7 u 8 años más. Yeah. Pero eso tiene la resistencia de sectores mayoritarios de la población, y es muy difícil que eso pase en el Congreso. Desde el punto de vista de los intereses que yo he ido defendiendo en el Congreso, está la cuestión del 5% de las ganancias de la Barrick Gold, que ha sido anormalmente distribuido entre la población de Cotuí. Y además... ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Qué ha pasado con esos recursos? Hay una crítica muy fuerte a que ese dinero, en primer lugar, no ha llegado toda la cantidad y se ha acumulado una suma exorbitante. Pero resulta que en los últimos meses, ustedes saben que los pobladores alrededor de la presa de Cola se encadenaron. Yo estuve con ellos 2 veces encadenado como protesta, porque el grueso están enfermos y son enfermedades producto de que la Barrick Gold, cada vez que hay un gran aguacero y se va a desbordar la presa de Cola, lo que hace es que montan bombas y tiran el agua hacia los ríos que hay en esa zona. Yo he visitado las distintas zonas alrededor de la presa de Cola y ahí no hay agricultura, y ahí no hay pecuaria, ahí los animales se han muerto y los grandes sembradíos se han destruido. Entonces, esa cuestión del 5%, que es una suma millonaria ahora porque se ha acumulado, es una cuestión que el Congreso tiene que intervenir y el Congreso tiene que imponer las reglas.
Claro. Porque mientras tanto es la Barry la que manda. Sí, hay otras iniciativas que están pendientes. Ahora con esta nueva legislatura, con la nueva presidencia de la Cámara de Diputados, ayer el presidente, precisamente Radamés Camacho, hablaba de que estaba dispuesto a pactar con la Iglesia Católica, llegar a un acuerdo para aprobar el Código Penal. ¿Qué ambiente se puede ver? Bueno, yo creo que las 3 causales es algo que va a ser incluido en el Código Penal. Ese es el ambiente que hay entre los diputados prohibir el aborto así 100%, sin tomar en cuenta los 3 causales, generaría una tempestad. ¿Y se aprobarán las 3 causales a pesar de la presión de la Iglesia Católica? A pesar de la presión de la Iglesia Católica. Eso es lo que yo pienso. Y es lo que se ha visto con las movilizaciones y la actitud de los propios diputados. Porque eso estuvo en la Cámara de Diputados y eso se mandó a comisión de nuevo. Y más nunca se ha vuelto a traer. Porque el propio Danilo le recomendó al Congreso que incluyeran las 3 causales y la Cámara de Senadores mandó el proyecto tal como estaba, tal como exige la Iglesia Católica. Yo creo que eso fue una combinación entre Danilo y su pupilo. Y entonces cuando eso llegó a la Cámara de Diputados, eso se mandó a comisión y eso ha dormido el sueño y eso se va a discutir ahora. Pero yo creo que hay un ambiente en el país y yo creo que también estamos llegando a un año preelectoral y ese es un punto en donde la Iglesia sectores de la Iglesia Católica mayoritario tienen una opinión, pero el país, incluso diputados, muchos diputados del propio PLD, tienen una posición favorable a que se incluyan las 3 causales dentro de la decisión final. Hay otro tema que sigue preocupando a la población, que se da en la Cámara de Diputados, y es el tema que tiene que ver con la aprobación de ventas de terrenos del Estado a particulares a precios irrisorios y que lejos de que esa práctica pues se deje de llevar a cabo, pues continúa. ¿Cuál es su visión sobre eso? Mi visión ha sido de crítica radical a todas esas ventas que se están desarrollando, incluyendo la cuestión de la Cueva de la Maravilla. Ajá, que es el último caso que tenemos. La Cueva de la Maravilla que va a volver ahora al Congreso. Ahí han pasado cosas que son insólitas. Yo he dicho que el gran culpable de eso fue Leonel Fernández, que fue quien se atrevió, Balaguer nunca se atrevió, a buscar una forma eufemística de privatizar el patrimonio de Trujillo, que el Estado pudo utilizarlo para desechar lo que ya no servía y utilizar lo que servía para reponer la industria azucarera en la República Dominicana y para reponer algunas industrias y fortalecer algunas industrias y estimular la industria nacional. Sin embargo, cogieron otro camino. Pero allá han pasado cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, allá en una de las discusiones se planteó unos contratos de venta de las tierras del ingenio Boca Chica. Ustedes saben que el ingenio Boca Chica está cerca de Andrés. Sí. Andrés está cerca de la multinodal y Andrés está cerca de el club de yate que tenía Ramfi Trujillo ahí en Andrés, que dragaron esas tierras que pudieran entrar barcos de más calado en esa situación. Y ahí se planteó la venta del metro entre 24 y 110 pesos. Así del es. metro. No, increíble. Que eso vale miles y miles y miles. Un metro.
de esa tierra, porque es una tierra que tiene el privilegio de tener el segundo puerto, el primer puerto del país cerca que es la multinodal Caucedo, sí. Y tener una playa ya preparada para una proyección hotelera y un yatismo. Bueno, pero tenemos el caso ahí de un miembro del PLD, de un funcionario del gobierno, que compró terrenos ahí, miles, a 15 pesos el metro. A 14 pesos. A 14 pesos el metro. En la carretera que va hacia Guayacanes y Juan Dolio, y la carretera Mella, sí. Hay una porción de terreno que en el futuro va a ser turístico, que lo vendieron a 14 pesos. Eso lo vendieron también. Lo vendieron. Es una cosa espantosa. Y eso llegó a la Cámara de Diputados y eso se aprobó ahí. O sea, sí. Han habido, nosotros protestamos, vamos a decir violentamente, enérgicamente sobre esa situación, pero hay una cantidad de operaciones de venta que uno siempre vota negativamente. Y en los casos evidentes, como lo que yo estoy explicando, entonces uno levanta la mano y presenta una proposición contraria a esa situación. Pero eso es una de las fuentes fundamentales de corrupción que tiene el PLD y que abrió Leonel Fernández, sí. Privatizando esa tierra. ¿Cómo se puede parar eso, diputado? Porque hay también la venta del río Jaina. Exactamente. Y de las tierras río Jaina, con toda la gente adentro, que tiene barrios enteros adentro. Así es. Y que ha generado la protesta del y eso va para el Congreso, ¿no? Y eso va para el Congreso, pero esa no se ha aprobado en el Congreso. Esa no se ha aprobado. No se volvió a hablar de eso. Sí, porque volvió a la comisión y no se volvió a hablar de eso, volverá. Hay una diferencia que con relación a otros casos, y es que los moradores del ingenio Río Jaina se movilizaron y llevan a cabo una lucha. Yo participé en varias marchas. Sí. Claro. En Jaina, sí. Claro. Y este tipo de venta de terrenos se da sobre la base de que no haya mucha información pública sobre lo que está pasando, de que la gente no se entere y que se venga a enterar ya una vez esos terrenos sean vendidos. Y dentro del Congreso, ahí es fundamentalmente el partido oficial o cuenta con el apoyo de otros partidos. No, ese es el partido oficial. El partido oficial. Esas son cuestiones que vienen del Palacio. Casi todos esos proyectos dicen origen Palacio Nacional. Casi todos esos proyectos se negocian entre las cúpulas antes de llegar al Congreso. Y entonces la comisión siempre vota favorablemente para... ¿Qué puede pasar con el caso de la Cueva de las Maravillas, por ejemplo? La Cueva de las Maravillas tiene la oposición principalmente de la Academia de Ciencias y de todos los ecologistas del país, porque esa es una zona protegida, tiene una categoría que entra dentro de la zona protegida, y lo que quieren, ahí están los intereses del Banco Popular, porque las personas que son mencionadas ahí son personas que están actuando a nombre del Banco Popular. Entonces, yo creo, eso es una batalla que viene ahora, porque la defensora pública se presentó allá. Elevó un recurso. Y elevó un recurso. Nosotros apoyamos esa iniciativa, escribimos un trabajo, lo mandamos a la prensa, y eso se va a discutir en el Congreso, y la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UAS jugarán un papel importante en la oposición a esa situación, porque incluso es una zona protegida, y las zonas protegidas no pueden ser tocadas en esa forma. Claro. Pero aquí acaba de pasar en Bauruco una situación gravísima. ¿Qué pasó en Bauruco? Eso entra en una categoría
una categoría especial que tiene la UNESCO. Los países civilizados tratan de tener esa categoría, porque eso permite el flujo de recursos económicos y el flujo de recursos humanos y técnicos para mejorar la zona. Entonces, ¿qué pasa? Aquí solamente hay una zona de ese tipo, que es la constituida por la Sierra de Bauruco, el lago Enriquillo y bueno, el tercero se me olvida. Entonces, ¿qué pasa? El que fue candidato a senador en Pedernales, usando haitianos, sembró 1.700 tareas de cebolla dentro de la zona protegida de Bauruco. Ahora ya esa cebolla creció. Entonces los trillos por donde caminaron esos hombres y esas mujeres, ahora quieren convertirlo en carretera. ¿Y qué pasa? La misma fundación denunció que el hermano de Danilo Medina está metido de lleno en eso. Incluso el ex gobernador de Pedernales llamó por teléfono al hermano de Danilo Medina, lo puso en altavoz. Y él admitió eso. Y él auspició esa situación, no solamente que la auspició, sino que dijo que el equipo pesado lo había mandado a Danilo Medina. Gracias. Eso es una cosa. Gracias, diputado Despradel. Pero ustedes tienen el caso de un diputado que ha sido acusado también. Ciertamente. En Barahona, el diputado Bernardo Alemán. Ex senador también. Sí. Senador también. Eso va a ir a la Comisión de Ética, y yo soy miembro de la Comisión de Ética. Tiene que... y situaciones de ese tipo ameritan, en el caso de que se compruebe ese feminicidio, ese abuso, que ese funcionario sea expulsado por la Cámara de Diputados. Eso es lo que van a proponer, lo que usted va a proponer. Seguro lo que yo voy a proponer. Bueno, muchísimas gracias, diputado Despradel, por estar con nosotros.